Gloria al Señor. Buenos días, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, pedirle al Señor su dirección en la predicación de esta mañana. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, elevamos nuestras súplicas y ruegos delante de ti, para que, Señor, en primer lugar, tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, limpies, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes de mala conciencia, Padre amado, y vengamos a ti con la libertad que nos ha dado la muerte de tu Hijo en la cruz. Y en segundo lugar, Señor, darte muchas gracias por este privilegio alto, Señor, de ser tus hijos y poder proclamar tu verdad en este mundo. Gracias por cada hermano, gracias por la iglesia que se congrega en el nombre de Jesús, confiados todos de que tu voz, que sale por medio de tu palabra, ha de escucharse en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias y te rogamos que nos dirijas en todo. Amén. Quiero invitarlos a ir a el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 12, dice nuestro Señor allí: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A esta predicación no podemos buscarle otro título que el que ella misma refleja, y es que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz de toda la humanidad. Y vamos a ver en qué sentido las Escrituras hablan de Él como la luz. Hay dos sentidos que en toda la palabra encontramos cuando se menciona a Dios como luz. El primer sentido es un sentido espiritual. Es un sentido donde Dios es aquel que aclara, aquel que influye en la mente, en el alma del ser humano, para que éste pueda reconocer aquello que es verdad. Es decir, es la influencia, es el impacto, es la, digamos, la dirección que hace Dios, la intervención que Él hace en la mente humana para que este hombre pueda, estando ignorante, pueda ver la realidad, la luz, siendo que el hombre vive, como dicen las Escrituras, en tinieblas, en ignorancia, desconociendo aquello que es verdadero. En ese sentido espiritual, la Biblia dice que Dios, y lo mismo es para la segunda persona de la Trinidad, esto es Jesús, es aquel que abre los ojos del hombre que hasta ese momento están entenebrecidos, que solamente puede mirar lo que es tinieblas, lo que está ahí, lo material, lo que puede tocar. Pero cuando Dios llega a la vida de una persona, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar cambia totalmente, porque siendo Dios la luz, dice la Escritura que Él abre los ojos de nuestro entendimiento. En la lectura de 1 Tesalonicenses 5:4 que leyó nuestro hermano Oscar, habla de que los cristianos
no estamos en tinieblas, sino en luz. Que nosotros no somos de la noche, es decir, una referencia a la oscuridad, a la ignorancia, sino que somos del día, es decir, que hemos sido aclarados, hemos sido traídos a ver la realidad, contemplar lo que realmente tiene sentido. Y es que en esa connotación de el término luz para referirse a Jesucristo, todos nosotros somos afectados positivamente. Es decir, todo el que ha venido a Cristo ha venido porque Él ha abierto, como decía un hermano igualmente acá, ha abierto los ojos nuestros para que pudiésemos verlo. Esto quiere decir que sin la intervención de Jesús, sin que Él haga resplandecer su brillo, su luz en nosotros, no es posible contemplar las cosas de Dios. Es por eso que en 1 Corintios 2:14 la Biblia dice que el hombre natural, este es el que nace y no se ha convertido a Dios, ese hombre no puede percibir las cosas de Dios. No la puede ver. Percibir es justamente mirarlo, contemplarlo. No puede. Así que en el primer sentido que la Biblia habla acerca de que Jesús es la luz del mundo, es que es el único capaz de cambiarle la mente, el corazón, la visión al ser humano para que vea aquellas cosas que, como decía la alabanza, están por encima del sol. No se puede, tú puedes ver los astros, puedes ver ese espacio donde nos alcanzan nuestros ojos naturales. Pero no hay telescopio, por poderoso que sea, que pueda alcanzar a mirar a Dios, porque Él es la luz. Y esa luz se refleja solamente por la obediencia a Él. Ahí es que llega esa luz. Mire, en ese aspecto, como el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo, a quien eligió para predicarle a los gentiles, en Hechos capítulo 26, del verso 16 y 18, el Señor allí le dice: levántate a Pablo y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Aquí viene el texto. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La comisión es la siguiente. El Señor le dice a Pablo: Pablo, ven, te voy a enviar a los gentiles que están en tinieblas, que viven en ignorancia, que no me conocen. Y tu propósito va a ser que cuando tú hables de mí, que soy la luz, tú les abras los ojos, puedan ver el sentido de la existencia humana en este mundo, la razón de por qué estamos aquí. Y es que justamente el evangelio que habla de la persona de Cristo es el único instrumento que puede cambiarle la vida al ser humano. Es el evangelio. Pónganse a pensar un momento, amada iglesia, ¿qué sería de la humanidad sin la palabra de Dios, sin el evangelio? ¿Qué sería?
Imaginemos por un momento que la Biblia no existiera. Imagínense que la Biblia no exista. El hombre no sabría de dónde viene. El hombre no sabría por qué está aquí. El hombre menos sabría hacia dónde va. No tendría sentido, viviría una locura total. Fíjense que las naciones que vivieron por un tiempo sin la revelación de Dios, sin la palabra, ustedes saben a lo que adoraban. Adoraban a los árboles. Cortaban un pedazo de madera, lo llevaban a su casa y se postraban a ese pedazo de madera. Los que no tenían al Señor y que todavía, aunque la revelación está ahí, la rechazan. Ejemplo, los hindúes no se comen las vacas, porque dicen que las vacas son sagradas, son como dioses para ellos. Imagínense, se pierden de un buen filete de carne. Mire qué gran ignorancia, porque en sus mentes está que esos son animales sagrados. Pero otras civilizaciones, además de adorar la madera, el barro, porque forman de la tierra estos ídolos, además de eso, como no tenían la revelación de Dios, y aunque vino la revelación de Dios, la rechazan, se rebelan contra ella, prefieren adorar al sol y dice, ese sí es un verdadero Dios, o a la luna. Ahora, ustedes ven lo que es vivir sin que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Piense usted con un pedazo de madera en su casa y todos los días postrarse a adorar ese pedazo de madera. ¿Qué sentido, qué propósito tiene la vida para usted? ¿Qué esperanza le puede dar ese pedazo de madera que usted puede tomar con su mano, pegarle un chin de gasolina, un poquito de gasolina y quemarlo? Ese es el Dios de los ignorantes. Por tanto, cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, está diciendo, quien me mira a mí, a quien yo pongo mi brillo en él, a quien yo alumbro, esa persona no va a vivir jamás en tinieblas. Habrá encontrado sentido a la vida, propósito de estar gozoso, con una esperanza viva. Ya verá el futuro con esperanza. El único pueblo que mira el futuro con esperanza es el pueblo cristiano. Sabe hacia dónde va. No vive dando círculos. No vive golpeando al aire como decía el apóstol Pablo. Yo no golpeo al aire. Yo sé a quién he creído. El pueblo de Dios está claro porque Dios lo ha alumbrado. Demos gloria al Señor por esa declaración de Cristo, diciendo yo soy la luz del mundo. Y verdaderamente, qué penumbra, qué tinieblas viviría el mundo si el Señor no se hubiese revelado a nosotros. Demos gloria al Señor. Él le dice, yo soy la luz del mundo. Pero mire, ¿qué más dice nuestro Señor acerca de Él mismo? Dando testimonio el apóstol Juan en el primer capítulo de su evangelio, dice en el verso 4 al 10, en Él, es decir, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No importa en la ignorancia que se encuentre una persona. No importa cuán sumido esté en hechicerías, en brujerías, en la dureza de su corazón. Cuando el Señor llega a la vida de esa persona, las tinieblas no podrán resistir la luz, la intensidad, el brillo que sale de la persona de Cristo. Él alumbra todo, Él lo llena todo. Él es el creador de la luz, Él mismo es la luz única. No que Él la recibe, sino que Él es la luz. Él creó las tinieblas, por tanto las tinieblas no van a prevalecer. Es decir, las tinieblas no van a resistir la intensidad de la luz que sale de Cristo. Eso quiere decir, en el sentido que estamos hablando, es que cuando el evangelio es predicado, aunque Satanás intente de bloquear el mensaje que está trayendo el Espíritu, aunque Satanás intente poner pensamientos negativos, el evangelio penetrará hasta el corazón del incrédulo y lo ha de persuadir, lo ha de convencer, lo ha de traer a Cristo por el poder que hay en él. Amén. Sí, las tinieblas no prevalecen, dice la Escritura. Y eso le da al creyente firmeza, le da esperanza de que cuando predicamos, aunque no veamos el resultado de inmediato, nosotros sabemos que no es verdad que una persona se va a mantener en dureza, en ignorancia, en tinieblas, cuando la palabra de Dios le está siendo predicada como un martillo en su corazón. No va a prevalecer, las tinieblas no van a prevalecer. Por eso los cristianos tenemos que mantenernos haciendo la obra de Dios y esperando el resultado, que va a ser siempre, primero para la gloria de su nombre y para la salvación de aquellos que la escuchan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Miren la diferencia que hace. Juan era un gran hombre, tan grande que dice el Señor en Mateo capítulo 11, que de los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan. Esa es una declaración que el Señor hace del profeta, del gran profeta Juan el Bautista. Mire si era grande este hombre. Pero la Escritura dice, Juan no era la luz. Juan mismo dijo, no, yo no soy. La luz es Él. La luz es Cristo. La luz es Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan solamente vino para dar testimonio de que el único que puede alumbrar, sacar de la ceguera, de las tinieblas, rescatar, es Jesucristo, nuestro Rey, a quien proclamamos esta mañana. Jesús prometió que todo aquel que cree en Él, aunque esté viviendo en la mayor oscuridad, va a resplandecer. Oiga su declaración en el Evangelio de Juan, igualmente el verso 46 del capítulo 12. Yo la luz, dice el Señor, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Es una garantía. El que cree en mí, su mente será aclarada. El que cree en mí no vivirá ya para este mundo. Recibirá la verdadera revelación de cómo vivir en este mundo, del gozo que es
estar unido a Él mientras estamos aquí, pero más que todo, de lo que viene, del mundo futuro. Ya no va a permanecer ignorante de las cosas que vienen. Nosotros sabemos el destino de este mundo. Sabemos lo que va a pasar con esta generación. No nos preocupamos, por tanto, si la tierra tiembla, si son removidos los montes al mar. No nos preocupamos los cambios de gobierno, las cosas, las hambrunas y crisis que puedan acontecer. No nos movemos por las circunstancias terrenales. Hemos recibido información de aquel que ha aclarado la mente nuestra y el corazón, y por tanto nos ha dado una perspectiva clara del futuro. Nosotros sabemos lo que va a pasar por la revelación que Dios ha hecho en Cristo. Amén. Así que Jesús es la luz del mundo en el sentido espiritual de que Él trae conocimiento, trae revelación, nos da información única que solamente Él puede dar acerca de la vida presente, de la vida pasada y la futura. Pero además hay un sentido espiritual, un sentido literal en el cual Cristo también es luz, luz literal. Él es luz literal. Es decir, no es que Él alumbra solamente nuestro entendimiento, es que Él es Dios, y Dios, dice la Biblia, es luz. Luz no como la que vemos, no del día, no luz de la que emanan los astros. La Biblia habla de Él como una luz inaccesible, que ojo no puede ver. Dios no puede ser visto en su majestad, no puede serlo por los ojos humanos. En ese sentido, Cristo es luz literal, una luz que el hombre no ha visto. Nadie puede especular de la naturaleza de esta luz, solamente que la Biblia alcanza a decir que es una luz inaccesible. Esto quiere decir que no está al acceso de los ojos humanos, no puede ser contemplada en este plano de la humanidad. Oiga cómo la Biblia habla de Cristo siendo luz literal. En el primer pasaje que puedo leer sobre esto es en Hebreos capítulo 1 y el verso 1 al 3 voy a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. Aquí habla de Cristo como aquel que de Dios, del Padre, es el resplandor. Y la palabra resplandor, si ustedes buscan en cualquier diccionario, buscan la definición, habla de el brillo más intenso que pueda emitir un cuerpo celeste, un cuerpo luminoso. Es decir, es la fuerza de luz, de fulgor que sale de ese cuerpo luminoso, el resplandor. La persona de Cristo es puesta como ese resplandor, aquello que ilumina todo con una intensidad única. Y lo que el autor de los Hebreos está diciendo, esa persona que ustedes vieron caminar aquí sobre la tierra, vestido de hombre, con cuerpo humano, Él sustenta todo el universo, pero además Él es el resplandor, es decir, aquella luz, aquel fulgor
que puede ser visto o fue visto humanamente, pero Él tiene toda esa naturaleza, todas esas características de ese Dios que es luz en su naturaleza. De modo que cuando yo veo la descripción de que las Escrituras hacen de la persona de Jesús, lo veo en esa definición literal de la luz, de una luz que yo no conozco, ni tú tampoco, que no hemos visto. Pero sí la Biblia habla que es un resplandor que de manera, así como un destello, se le apareció a Pablo mientras caminaba a Damasco. Y el efecto de esa aparición, de esa luz, que fue Cristo, cegó al apóstol Pablo, cegó los caballos y cayó allí ciego por varios días. Pablo miró esa luz y quedó ciego. Cristo se le apareció a él, porque él da el testimonio más tarde que como a un abortivo, Cristo se le apareció, pero ya no se le apareció todavía en la humanidad, sino como ya exaltado. Y fue la luz de Cristo, el resplandor de Cristo, lo que tumbó a Pablo del caballo, y allí quedó ciego hasta que el Señor le dijo qué hacer para recibir la vista de nuevo. Pero digo esto para que ustedes vean que no solamente Cristo dice que es la luz del mundo cuando trae conocimiento, sabiduría y que cambia la manera de pensar nuestra, sino que literalmente Él es luz. Y esta luz, mis amados, es porque Él es Dios mismo. Primera de Juan 1:5 dice de Dios esto: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Dios. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay oscuridad, todo es luz, literalmente, en Dios. Por eso cuando alguien trata de hacer una imagen de Dios o reducirlo a cosas que el hombre puede comprender en su mente finita, no está siendo sino un necio. Porque de Dios no podemos hacer imagen, lo prohíbe, pero lo prohíbe no solamente así, de manera, ¿verdad?, arbitraria, sino porque es un acto de necedad, de ignorancia, tú tratar de definir a Dios por algo que tu mente no puede contemplar. Dios es luz, una luz literal que tú no puedes en este mundo ni dibujar, ni imaginar, y mucho menos ver literalmente. Pero Él es luz. Un día dice la Biblia que nosotros le vamos a ver. Nosotros habitaremos allí, y cuando estemos allí sí podremos ver su rostro, verlo. Fíjese cuán gloriosa es ese lugar donde nosotros estamos caminando, hacia el lugar que estamos caminando. Cuán glorioso es y cuán transformados deben ser nuestros cuerpos y nuestras mentes para que nosotros podamos ver esa gloria, esa luz en el cual el Señor mora y que Él mismo es. Un día veremos eso. Esta luz, que es Cristo, fue profetizada mucho antes de que Él viniera. 750 años antes de Él venir, el Espíritu Santo le había dicho al profeta Isaías que el mundo sería alumbrado por esta luz. Miren este pasaje.
en Isaías capítulo 9, hablando del Mesías, que es Cristo, el verso 1 y 2 y luego 6 y 7, dice la Escritura, mas no habrá, recuerden que estoy leyendo 750 años antes de que Cristo se encarnara. Ya el Espíritu Santo va a hablar por medio del profeta y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Hasta ese momento había oscuridad, no solo para los gentiles, sino una penumbra sobre el pueblo de Israel, porque a pesar de tener la ley de Dios, a pesar de Dios haberles revelado por medio de esa ley sagrada, ellos se habían revelado y por haberse revelado a esa revelación estaban angustiados, vivían en cierta oscuridad. Pero la palabra que ahora se le da al pueblo es que no siempre estará viviendo en ignorancia o en oscuridad. ¿Por qué? Dice, al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esto no es una luz, un rayo de luz, un destello, no, la gran luz que vendría al mundo. Oiga, ¿en qué lugar lo coloca el profeta? En Galilea de los gentiles, precisamente donde Cristo ejerció la mayor parte de su ministerio. Toda Galilea fue caminada por el Señor y la gran predicación del Señor se centró justamente en esa área. Recibieron el privilegio, la mayor parte de los discípulos, de ser galileos. La mayor parte de los que seguían al Señor eran galileos, porque allí centró el Señor su ministerio a fin de que se cumpliera precisamente la profecía que estaba allí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿De quién habla? Habla de Jesucristo. ¿Qué iba a haber esa nación, esa región? ¿Qué iba a haber? Una gran luz. ¿Con la llegada de quién? De este niño que iba a nacer allí y que luego iba a iniciar su ministerio. La luz que vendría se alumbraría a toda esa región. De modo que la luz que iba a traer la persona de Cristo fue profetizada muchos años antes de él haber llegado. Pero durante el ministerio, y estoy hablando ahora de lo literal, que es Cristo como luz, durante su ministerio, él le dio un avance, un trailer, un preview, como dicen en inglés, de lo que él es como luz literal a los apóstoles. Y esto se encuentra en ese episodio de Mateo capítulo 17, verso 1 y 2, donde el Señor, teniendo su cuerpo humano, vestido como nosotros, pero sin pecado, se transfiguró. Es decir,
convirtió todo su cuerpo en lo que Él es, en luz, delante de ellos. Fíjese lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 17, versos 1 y 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué? Dice la Escritura: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Ustedes escuchan eso. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo que nuestro Señor hizo allí fue darle un avance de lo que Él es. Se transformó en lo que Él es, en su naturaleza divina, luz. Su rostro brilló con intensidad como el sol. Ahí fue Él, ese resplandor de Dios fue visto por los 3 apóstoles de su círculo íntimo, esto es Pedro, Jacobo y Juan. Vieron al Señor allí. Y tan fuerte fue la visión de lo que vieron, de ese fulgor, de ese resplandor que se vio en el rostro de Cristo y en su cuerpo, que Pedro dijo: Señor, vamos a quedarnos aquí, hacemos 3 enramadas y aquí nos quedamos. No queremos bajar a la ciudad, queremos quedarnos contigo. Vieron un avance de lo que Él es en su naturaleza divina. Por eso cuando Cristo dice: yo soy la luz del mundo, no solamente lo está hablando en manera espiritual, porque Él alumbra la mente y el corazón, sino porque Él es literalmente luz. Amén. Gloria al Señor. Ahora, literalmente en el futuro, nosotros veremos la luz de Cristo, su persona, en su mayor esplendor. Porque los apóstoles pudieron verla, pero el Señor lógicamente lo hizo en la medida en que ellos pudieran asimilarlo y no morir. Se transfiguró hasta ese punto. Porque si Él lo hacía de manera plena, ellos iban a morir allí. Pero en el futuro la Biblia garantiza y nos revela que nosotros seremos iluminados de tal forma por Cristo que toda la tierra, todo el universo será iluminado por Él. Oigan cómo la Escritura lo dice. En Apocalipsis capítulo 21, y aquí está hablando en el sentido literal, en el verso 22 y 23 dice la Escritura: y no vi en ella, esto es en la ciudad, en la nueva Jerusalén que desciende de lo alto, no vi en esa ciudad templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No sé si ustedes acaban de entender lo que dice la Escritura, pero lo que está diciendo es que todo el universo, y en específicamente esta nueva Jerusalén que representa el cielo nuevo y la tierra nueva, esto va a ser iluminado no por el sol, no por la luna, no por las estrellas, por Cristo, por Cristo. Mire si es intenso. Mire el poder de Cristo. Él es capaz de iluminar todo, su persona. Por eso cuando yo veo que hay gente que pone un cuadrito y pone al que ellos dicen que es Señor crucificado, o se atreven a hacer una imagen del Señor, yo digo: cuán ignorante y cuánto apocan al Señor. Cuando la Biblia dice que su esplendor será tan grande que iluminará todo el universo, su persona.
ahí hay majestad, ahí hay gloria, ahí hay poder infinitos. Toda la ciudad, toda aquella creación tendrá una lumbrera y es el Señor Jesucristo. ¿Cómo va a pasar eso? Yo no lo sé, ni tú tampoco, pero la Biblia garantiza que la persona de Cristo, de Él mismo, sale toda la luz que iluminará el lugar donde habitaremos nosotros. A Él sea la gloria. Por eso la ciudad estará de esta manera, estará tan brillante. El mismo capítulo, en el verso 10 y 11, habla de esa ciudad descendiendo del cielo. Y miren cómo la describe la escritura. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y oiga bien, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Su fulgor, esto es su resplandor. Ese resplandor no es de las piedras, de la forma y de la naturaleza de aquella ciudad, sino la luz del Cordero, reflejando cada área de aquella ciudad, haciéndola como un diamante, brillosa, sin necesidad de luz, sino que el Cordero ilumina cada rincón de aquella ciudad. Oh, cómo no anhelar vivir en aquella creación que Dios ha diseñado para sus hijos. ¿Cómo no anhelarlo? ¿Cómo no orar? Como decía la alabanza, ven, sí, ven, Señor Jesús. Eso es lo que anhela el pueblo, es vivir allí, no en la angustia, sino en el fulgor, en el resplandor, en la majestad de aquella ciudad diseñada por el arquitecto que es Dios. Bendito sea su nombre. Eso es la iluminación futura de la luz literal que es Cristo. En Apocalipsis 22, verso 5, se nos confirma lo mismo. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No hay necesidad de lámpara. Olvídese que si se fue la energía o no, si hay apagón o no, no importa. Llegará un tiempo garantizado por Dios de que la ciudad no necesitará de luz ni de lámpara. Aquel lugar donde habitaremos será iluminado por la luz que es Dios mismo. Amén. Ante todo esto, mis amados, siendo que la Biblia nos habla de Cristo como la luz que abre nuestro entendimiento, como aquella luz que literalmente nos alumbra, nos guía acá en este mundo, porque la Biblia nos dice que su palabra, y Cristo es sinónimo de su palabra, es la lámpara que alumbra nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Y también pensando en que un día su propia persona será lo que iluminará todo el hábitat donde vamos a vivir para siempre. Sabiendo esto con certeza, porque la Biblia lo declara así, entonces los creyentes, y con esto quiero concluir, debemos pedirle al Señor, como la Biblia pide o nos manda a que le pidamos, apropiándonos de Cristo como la luz, de Dios como esa luz que se nos ha revelado. En el Salmo 18, verso 28, nosotros debemos decir como el salmista: tú encenderás mi lámpara, Jehová,
mi Dios alumbrará mis tinieblas. Como siendo Dios la luz, el que nos guía, nuestra petición debe de ser: Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbrarás mis tinieblas. Estamos viviendo en tiempo de confusión, en tiempo de dudas. Las dudas no son, ni las confusiones son parte de aquellos que viven en claridad. Más bien las dudas y las confusiones y los desvaríos son resultados de vivir en oscuridad, de vivir en ignorancia. Cuando nos encontremos, si en alguna ocasión nos encontramos en temores, en dudas, en miedos, en ansiedades, acudamos a esa característica de Dios de ser la luz que alumbra nuestros ojos y pidámosle: Señor, alumbra mis tinieblas. Si en alguna ocasión te ves confundido, confundida, no sabes qué hacer, no acudas a otros métodos o recursos que no sea Dios mismo. Él es el que alumbra tu mente. Pidámosle que Dios alumbre nuestras tinieblas. En el Salmo 67, verso 1, la Biblia dice, y así debemos pedir, no solo para nosotros, sino para los demás: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer, Él es la luz, que haga resplandecer su rostro, que haga que el Espíritu de Cristo brille en nuestras vidas. Él es luz, Cristo es luz. Por tanto, cuando le pedimos a Dios que Él haga brillar su luz sobre nosotros, estamos diciéndole: Padre, dame más de Cristo, dame más de tu Hijo, enséñame a ser más como Él que lo que ahora mismo yo he sido. Ayúdame a imitarlo a Él, haz que Él resplandezca en mí, enséñame de cómo Él actuaría en esta situación. Apropiémonos de esa característica que dice Cristo, que Él es la luz, y pidámosle a Dios que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y finalmente el Salmo 36, verso 9, la Escritura dice: porque contigo, Señor, está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Siendo la persona de Cristo la luz, siendo Dios mismo la luz, debemos declarar cada día: yo no andaré en tinieblas porque yo estoy en Cristo. Yo no estaré confuso ante esta situación porque Cristo me ha dado toda la información que yo necesito para saber cómo debo actuar en cada circunstancia. Voy a esperar pacientemente en el Señor y andando en esa luz encontraré la luz. Es decir, estando en Cristo podré ver con claridad qué debo hacer en cada situación. Sepamos, mis amados, que nosotros no estamos en oscuridad. A nosotros se nos ha revelado de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y Cristo ya obró como lo que Él es a nuestro favor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Permítame darle gracias al Señor. Amado Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta oportunidad de hablar de tu grandeza y de tu revelación. Gracias por lo que has hecho y que te has revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Gracias por tu palabra que se mantiene viva y eficaz hablándonos cada día. Y muchas gracias por tus grandes promesas de que un día veremos tu rostro, Señor. Esperamos anhelantes ese momento cuando miremos, Señor, la gloria tuya en su plenitud, habiendo sido transformados para que podamos verlo. Señor, muchas gracias. Ayúdanos a cada día tener esa aspiración de vivir esperando ese día, mi Señor. Gracias por esta iglesia, bendícela cada día. Mira el tiempo de campaña que se aproxima, Padre amado. Danos
danos la fuerza, danos la diligencia para traer muchos amigos acá. Y que, Señor, de ahora te lo rogamos, que el resultado de esta campaña sea para la gloria de tu nombre, que en esta esquina se predique el Evangelio. Usa a los predicadores que hemos de estar aquí, Señor, predicando. Los hermanos de otras congregaciones que vendrán a predicar igualmente, úsalos a ellos, Señor, para la gloria de tu nombre y para la conversión de las almas.